Adi bod hydro ceblai blathor y ceba masrio ciesat off I went I solo pave fidelity and praib. Debería haber pocas dudas sobre cómo se puede establecer una paz duradera en Ucrania. En abril de 2022, Rusia y Ucrania estuvieron a punto de firmar un acuerdo de paz en Estambul, con el gobierno turco actuando como mediador. Estados Unidos y el Reino Unido convencieron a Ucrania de no firmar el acuerdo, y desde entonces cientos de miles de ucranianos han muerto o han resultado gravemente heridos. Sin embargo, el marco del proceso de Estambul sigue proporcionando la base para la paz hoy en día. El borrador del acuerdo de paz, con fecha del 15 de abril de 2022, y el comunicado de Estambul con fecha del 29 de marzo de 2022, en el que se basó, ofrecían una forma sensata y directa de poner fin al conflicto. Es cierto que 3 años después de que Ucrania rompiera las negociaciones, durante los cuales Ucrania ha sufrido grandes pérdidas, Ucrania cederá eventualmente más territorio del que habría cedido en abril de 2022, pero ganará lo esencial: soberanía, acuerdos de seguridad internacional y paz. En las negociaciones de 2022, los temas acordados fueron la neutralidad permanente de Ucrania y las garantías de seguridad internacional para Ucrania. La disposición final de los territorios en disputa se decidiría con el tiempo, basándose en negociaciones entre las partes, durante las cuales ambas partes se comprometieron a abstenerse de usar la fuerza para cambiar las fronteras. Dadas las realidades actuales, Ucrania har gjort beperstarkt en Hamsel is Tal acuerdo puede firmarse casi de inmediato y de hecho es probable que se firme en los próximos meses. Como Estados Unidos ya no va a financiar la guerra, en la que Ucrania sufriría aún más bajas, destrucción y pérdida de territorio, Zelensky está reconociendo que es hora de negociar. En su discurso ante el Congreso, el presidente Donald Trump citó a Zelensky diciendo: Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Los temas pendientes en abril de 2022 involucraban los detalles de las garantías de seguridad para Ucrania y las fronteras revisadas de Ucrania y Rusia. El principal problema respecto a las garantías involucraba el papel de Rusia como co-garante del acuerdo. Ucrania insistió en que los co-garantes occidentales deberían poder actuar con o sin el consentimiento de Rusia para no otorgar a Rusia un veto sobre la seguridad de Ucrania. Rusia buscaba evitar una situación en la que Ucrania y sus co-garantes occidentales manipularan el acuerdo para justificar el uso renovado de la fuerza contra Rusia. Ambas partes tienen un punto. La mejor resolución, en mi opinión, es poner las garantías de seguridad bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto significa que Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia serían todos co-garantes, junto con el resto del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto sometería las garantías de seguridad al escrutinio global. Sí, Rusia podría vetar una resolución posterior del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Ucrania, pero entonces enfrentaría el oprobio de China y del mundo si Rusia actuara arbitrariamente en desafío a la voluntad de la ONU. En cuanto a la disposición final de las fronteras, algunos antecedentes son muy importantes. Antes del derrocamiento violento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych en febrero de 2022, Rusia no hizo ninguna demanda territorial con respecto a Ucrania. Yanukovych favorecía la neutralidad para Ucrania, se oponía a la membresía en la OTAN y negoció pacíficamente con Rusia un arrendamiento de 20 años para la base naval de Rusia en Sebastopol, Crimea, hogar de la flota del Mar Negro de Rusia desde 1783. Después de que Yanukovych fue derrocado y reemplazado por un gobierno pro-OTAN, respaldado por Estados Unidos, Rusia se movió rápidamente para retomar Crimea, para evitar que la base naval cayera en manos de la OTAN. Durante 2014 a 2021, Rusia no presionó para anexar ningún otro territorio ucraniano. Rusia pidió la autonomía política de las regiones de etnia rusa del este de Ucrania, Donetsk y Luhansk, que se separaron de Kiev inmediatamente después de que Yanukovych fuera derrocado. El acuerdo de Minsk II tenía como objetivo implementar la autonomía. El marco de Minsk se inspiró en parte en la autonomía de la región étnica alemana del Tirol del Sur en Italia.
La canciller alemana Angela Merkel conocía la experiencia del Tirol del Sur y la veía como un precedente para una autonomía similar en el Donbass. Desafortunadamente, Ucrania se resistió fuertemente a la autonomía para el Donbass y Estados Unidos apoyó a Ucrania en el rechazo de la autonomía. Alemania y Francia, que supuestamente eran garantes de Minsk II, permanecieron en silencio mientras el acuerdo era desechado por Ucrania y Estados Unidos. Después de 6 años en los que Minsk II no se implementó, durante los cuales el ejército ucraniano armado por Estados Unidos continuó bombardeando el Donbass en un intento de someter y recuperar las provincias separatistas, Rusia reconoció a Donetsk y Luhansk como estados independientes el 21 de febrero de 2022. El estatus de Donetsk y Luhansk en el proceso de Estambul aún estaba por definirse. Quizás se podría haber llegado a un acuerdo final con un regreso a Minsk II y su implementación real por parte de Ucrania, reconociendo la autonomía de las dos regiones en la Constitución ucraniana. Cuando Ucrania se retiró de la mesa de negociaciones, lamentablemente el asunto quedó sin efecto. Unos meses después, el 30 de septiembre de 2022, Rusia anexó los 2 oblasts, así como otros 2, Jersón y Zaporilla. La triste lección es esta. La pérdida de territorio de Ucrania se habría evitado por completo si no fuera por el golpe violento que derrocó a Yanukovych y trajo un régimen respaldado por Estados Unidos con la intención de unirse a la OTAN. La pérdida de territorio en el este de Ucrania podría haberse evitado si Estados Unidos hubiera presionado a Ucrania para implementar el acuerdo de Minsk II, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. La pérdida de territorio en el este de Ucrania probablemente podría haberse evitado hasta abril de 2022 en el proceso de Estambul, pero Estados Unidos bloqueó el acuerdo de paz. Ahora, después de 11 años de guerra desde el derrocamiento de Yanukovych y como resultado de las pérdidas de Ucrania en el campo de batalla, Ucrania cederá Crimea y otros territorios del este y sur de Ucrania en las próximas negociaciones. Europa tiene otros intereses que debería estar negociando con Rusia, especialmente la seguridad para los estados bálticos y para los acuerdos de seguridad entre Europa y Rusia en general. Los estados bálticos se sienten muy vulnerables ante Rusia, comprensiblemente dado su historia, pero también están aumentando gravemente y de manera innecesaria su vulnerabilidad mediante una serie de medidas represivas contra su ciudadanía de origen ruso, incluyendo medidas para reprimir el uso del idioma ruso y medidas para cortar los lazos de sus ciudadanos con la Iglesia Ortodoxa rusa. Los líderes de los estados bálticos también están participando provocativamente en una retórica rusofóbica notable. Los rusos étnicos constituyen aproximadamente el 25% de la población tanto en Estonia como en Letonia y alrededor del 5% en Lituania. La seguridad para los estados bálticos debería lograrse mediante medidas que mejoren la seguridad tomadas por ambas partes, incluyendo el respeto por los derechos de las minorías de las poblaciones de origen ruso y absteniéndose de una retórica vitriólica. Ha llegado el momento de una diplomacia que traiga seguridad colectiva a Europa, Ucrania y Rusia. Europa debería entablar conversaciones directas con Rusia y debería instar a Rusia y Ucrania a firmar un acuerdo de paz basado en el comunicado de Estambul del 29 de marzo y el borrador del acuerdo de paz del 15 de abril de 2022. La paz en Ucrania debería ser seguida por la creación de un nuevo sistema de seguridad colectiva para toda Europa. Desde Granberg was Alles, Members, Ingford.